Buenos días. Vamos a comenzar con un video que en realidad era más que nada pensado esta presentación para dárselas en clase, pero a veces uno no puede luchar con cuestiones de salud y tiene que tomarse una licencia. Empecemos con esta presentación que les va a ayudar en el próximo trabajo práctico asincrónico. Cartografía de la información, taller práctico indización y tesauros, metodologías y herramientas para el control terminológico en bibliotecas y centros de documentación. Si aprecian bien la imagen van a ver que tienen términos generales, términos relacionados, usado por, use, término general, nota de alcance y todas las siglas correspondientes en castellano y en inglés. Vamos a seguir con la presentación. El taller en 3 estaciones prácticas que se vinculan con los trabajos prácticos que ustedes realizan para transformar el lenguaje natural en un lenguaje para transformar el lenguaje natural de un documento en puntos de acceso recuperables denominaremos 3 competencias clave, que es la que todos debemos tener para poder hacerlo. El módulo 1, la práctica de indización, el embudo analítico de la lectura comprensiva a la ficha documental. El módulo 2, elección de herramientas, el lenguaje de clasificación frente a frente. Veremos 2, la clasificación decimal universal versus el tesauro. El módulo 3, ingeniería de vocabularios, diseño y estructura representativa gráfica de un microtesauro, que es uno de los trabajos prácticos que tienen que hacer. Estos trabajos prácticos no se preocupen porque son grupales. En un trabajo asincrónico, el segundo trabajo asincrónico, aunque tiene 3 actividades como se responden a estos 3 módulos, son grupales. Esto va a servir a modo de ejemplo para que los puedan realizar. Módulo 1. Embudo de indización del caos de control. La indización es un proceso de destilación, reduciendo el texto libre del autor a conceptos unívocos para garantizar la recuperación. Fase 1. Análisis documental. Lectura y comprensión del contenido. Extracción de conceptos claves, lenguaje natural. En esta parte del análisis documental ustedes leen el documento y extraen palabras clave del lenguaje natural que figuran o tal como figuran en el documento en el cual hacen la lectura. Una vez que tienen escogido esos términos, como podrían ser economía y escuelas rurales, lo traducen en forma normativa a través del tesauro. Serían que pasamos de la fase 1, que se compone de la lectura y comprensión del contenido, la extracción de conceptos claves del lenguaje natural, a la fase 2, traducción normativa, que corresponde la búsqueda de descriptores del lenguaje controlado, que lo hacemos a través del tesauro de la UNESCO, y la asignación y registro en la ficha de indización. Por lo cual teníamos economía y escuelas rurales, y cuando lo traducimos a través del tesauro tenemos economía de la educación como punto de acceso recuperable para el documento que estamos analizando. Fase 1. En la práctica de lectura y extracción conceptual, analizamos el documento y aislamos los términos representativos del lenguaje natural. Documento de origen. El texto versa así: estudio integral sobre el impacto económico que genera la implementación de modelos de educación especial para niños con discapacidades cognitivas en las zonas rurales del noroeste. Conceptos identificados del lenguaje natural. Los que extraemos directamente del texto tenemos impacto económico, educación especial y zonas rurales. Presten atención a este método porque es el que ustedes van a tener que realizar para el trabajo. Tenemos ya estos conceptos. Pasamos a la fase 2. Fase 2 en la práctica, la traducción documental y la ficha. Contrastamos los conceptos libres contra el vocabulario autorizado del tesauro para eliminar ambigüedades. Los conceptos libres reiteramos.
Impacto económico, educación especial y zonas rurales. Filtramos esto por el tesauro de la UNESCO, en este caso, y nos encontramos que los términos que nos permite el tesauro son economía de la educación, educación especial y medio rural. Como salida final es lo que ustedes tienen que elaborar con el artículo que les proveo en el trabajo, es el título, en este caso de estudio integral sobre el impacto, sobre el ejemplo que les di hace un rato, las materias y descriptores, economía de la educación, educación especial y medio rural. Zonas rurales, como verán, no se encontraba en el tesauro, por lo cual es medio rural. Impacto económico no estaba autorizado en el tesauro. Lo más cercano es economía de la educación. Por eso reemplazamos ese término o concepto libre por un término autorizado que se ajusta al contenido. Y nos queda la ficha de metadata terminada de esta manera. Título del artículo, estudio integral sobre el impacto. Materias y descriptores, economía de la educación, economía especial, medio rural. Seguimos con la siguiente fase o módulo. 2. ¿Por qué usar un tesauro? La diferencia radica en cuándo y cómo se combinan los conceptos para representar el documento. Sistemas precoordinados, vamos a dar el ejemplo de la CDU, es muy similar a la CDD como para que lo tomen en cuenta en este caso particular en cuanto a la cuestión de la precoordinación. El indicador combina los conceptos en el momento de la catalogación, creando una única etiqueta jerárquica. El documento va a un solo cajón, por decirlo de alguna manera, como se hacía antes. Tienen un fichero donde tienen arquitectura moderna del siglo y la clasificación y a dónde va a ir ubicado. El sistema postcoordinado, el tesauro, el indicador asigna múltiples descriptores independientes. El usuario final los combina al momento de búsqueda. Ejemplo, usando operadores booleanos. Arquitectura y modernismo y del siglo XX, España y diseño urbano. Todos esos conceptos tiene el documento. Los vamos combinando de cierta manera con estos operadores para poder recuperarlos. Matriz comparativa de CDU versus tesauro. Dimensión. En cuanto a tipo de lenguaje, la clasificación decimal universal CDU es precoordinada y universal. El tesauro documental es postcoordinado y especializado. En cuanto a la notación, la clasificación decimal universal es numérica y alfabética. Ejemplo 376. El tesauro, un lenguaje natural normalizado. Palabras. La estructura. La clasificación decimal universal es jerárquica estricta, árbol cerrado. En cambio, el tesauro documental es relacional, multidimensional, una especie de red de conceptos. Objetivo principal de la clasificación: ubicación física del documento en el estante. En cambio del tesauro documental, recuperación exhaustiva de información en base de datos. El problema de las múltiples facetas. Ejemplo aplicado. Vamos a tomar el tema del impacto económico en la educación especial en el medio rural, con el que venimos trabajando. El abordaje de la CDU es el dilema de cajón único, obligado a subordinar el tema principal. Es un documento de economía, 33, o de educación, 37. Tenemos dos tablas principales, cuestión que no les permitía la CDD. Como resultado, tenemos 376, entre paréntesis 1 a 22, siempre que esté entre paréntesis y que no tenga un 0 adelante significa lugar, o sea, en este caso, el lugar es el medio rural. Educación especial en el medio rural en relación con la economía. Es rígido y complejo de formular. Como verán, tenemos ahí una cuestión forzosa para asignar la clasificación. En cambio, el abordaje del tesauro es por múltiples puntos de acceso, por lo cual se asignan descriptores independientes con el mismo peso jerárquico. Resultado: educación especial,
más economía de locación, más medio rural. Es más flexible, combinable e ideal para las búsquedas digitales. Tenemos todos estos conceptos y utilizamos como operador booleano el y o el más. Tengan en cuenta que los signos reemplazan muchas veces al operador AND o y de un operador booleano. Por eso tenemos educación especial, medio rural y economía que confluyen en la búsqueda de un determinado documento. Rebobinando. CDU, ubicación en estante. Tesauro, diferentes puntos de acceso para recuperar un mismo documento. Módulo 3, la anatomía del descriptor. En un tesauro, un descriptor no existe en el vacío. Es el centro del ecosistema de relaciones semánticas cuidadosamente calibradas. En este caso, nuestro centro, nuestro descriptor, es educación especial, el término principal inequívoco y estandarizado para la indización. Como nota de alcance, que nos dice cuándo lo podemos utilizar, tipo especial de educación para niños excepcionales, superdotados o subdotados. Define cómo y cuándo debe usarse este término y evita ambigüedad. Construyendo la estructura vertical, relaciones jerárquicas. Agrupan los conceptos en familias de mayor a menor término, género, especie o todo y parte. Tenemos un ejemplo, que es el que estamos relacionando hasta ahora. Educación especial tenemos como descriptor. Término general, sistemas de enseñanza. Término genérico, concepto inmediatamente superior en sentido más amplio. En cuanto a términos mucho más específicos, tenemos educación compensatoria y educación correccional. Término específico, concepto inmediatamente inferior en sentido más estricto. Ahora pasamos a construir la red lateral, las equivalencias o asociaciones. Estas relaciones capturan los sinónimos y las conexiones temáticas transversales. Seguimos con el mismo ejemplo, educación especial. Use nos dice que enseñanza para niños discapacitados no se permite. Use educación especial. Y educación especial usado por enseñanza de discapacitados o para discapacitados, que no se utiliza el término enseñanza para discapacitados. En cuanto a relación, tenemos centros de educación especial. Es un término relacionado con educación especial. Relaciones de equivalencia o control de sinónimos. Usado por indica qué término rechaza el tesauro. Use envía al usuario al descriptor autorizado, o sea, de un término no autorizado a un autorizado, del que no se usa al que se usa. Y UP del término usado al no usado. Es lo mismo que veían en el BAC, más que en el BAC y en el BAC además en la X y XX. Cumpliría la misma función que cumplía la lista de encabezamiento de materias. Relación de asociación-descubrimiento. Término relacionado. Término relacionado, conceptos afines que evocan ideas comúnmente sin ser genéricos ni específicos. Por eso, educación especial nos remite a centros de educación especial. No es ni un concepto genérico ni un concepto específico. Está relacionado. Mapa del microtesauro. Árbol y red. Los tesauros robustos no es solo una jerarquía lineal, es una red tridimensional de conocimientos interconectados. El diseño gráfico debe mostrarse de la diferencia entre dependencia jerárquica, líneas continuas, y afinidad transversal, líneas punteadas en este caso. Ahí tenemos con el mismo ejemplo. Educación especial, que tenemos el término no usado, enseñanza para discapacitados, usa educación especial. Una nota de alcance que nos dice cuándo lo podemos utilizar, el término relacionado y los términos específicos antes nombrados. En este caso vamos viendo visualmente cómo se diagrama
un microtesauro. Ahora vamos a la guía para armar un microtesauro. Cómo transformar un tema asignado en un vocabulario controlado funcional. Primer paso, recolección y vaciado. Lenguaje natural. Reúne términos de textos en base a una disciplina. Elabora una lista cruda sin juzgar su jerarquía. Sería como una lluvia de ideas o una tormenta. Sacamos todas las palabras del texto, del documento, o organizamos de alguna manera esa extracción de términos para poder hacerlo. Segundo, depuración y equivalencia. Control, agrupación de sinónimos. Se elige un descriptor autorizado y se asigna la relación use y usado por. En este caso, seguimos con el mismo ejemplo, educación especial. Sabemos que no vamos a usar enseñanza para discapacitados, pedagogía curativa, didáctica diferencial, necesidades educativas especiales. Todos estos términos no los utilizamos. Si vamos a utilizar integración escolar, no vamos a utilizar inclusión. Fíjense que la flecha de inclusión va a use educación especial, igual que todas las flechas que se corresponden a los términos antes mencionados. Docencia adaptada es un término que podemos utilizar. Ahora vamos a la ingeniería de relaciones, la estructura organizativa jerárquica, término general, término específico, y se cruza con las relaciones asociativas, término genérico. Vamos al mismo descriptor, educación especial. El término más general es sistemas de enseñanza. El término relacionado sigue siendo centros de educación especial. Y los términos específicos, educación compensatoria y educación correccional. Seguimos. Síntesis del ecosistema documental. El tesauro es el puente vital para garantizar que el analista que guarda la información y el usuario que la usa hablen exactamente el mismo idioma. El indizador, con el lenguaje natural del documento, lo traspasa por el control del tesauro, vocabulario controlado, y el usuario búsqueda en un lenguaje natural. Hasta aquí llegamos con esta presentación. Básicamente este es el trabajo que ustedes van a tener que realizar en el segundo trabajo asincrónico. Igual no se preocupen porque este es el primero de una serie de videos que van a estar relacionados con esto. Por favor, traten de verlo. Estoy intentando grabar con un mejor sonido, espero que les resulte útil. Dejo hasta aquí esta parte para poder pasar en el siguiente video que les sirva de apoyo. Por favor, véanlo.